Señor, gracias, Señor, por permitirnos el día de hoy estar juntos, Señor. Y, Señor, pensar en esos días, Señor, en tu camino a la cruz, en la noche que fuiste entregado, Señor. Y como en cada momento, Señor, tú mostrabas esa esperanza y esa gracia para con nosotros, Señor. Señor, nada de lo que sucedió fue casualidad, Señor. Nada de lo que sucedió estaba fuera de tus planes, Señor. El día de hoy permítenos observarlo, meditarlo, recibirlo, contemplarlo y sobre todo asombrarnos de lo que tú has hecho por nosotros. En esta hora, Señor, quiero pedirte por aquellos que están por primera vez aquí, Señor, que tú les muestres tu amor, tu gracia tan profunda, Señor. Tu amor tan profundo, Señor, que te llevó a la cruz. Y aquellos que te conocemos, Señor, permítenos asombrarnos una vez más, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Danos un buen tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Juan 13 dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que hago yo, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba,
dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. En el aposento alto se respiraba traición, se respiraba orgullo, se respiraba traición. Imagínate estar en la mesa con personas que conoces durante 3 años y de repente dices: uno de los que está aquí, escuchas, uno de los que está aquí me va a entregar. Y comienzan todos a preguntarse: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? El camino hacia la cruz ya estaba avanzando y estaba rodeado de traición. Jesús lava los pies de los discípulos y uno de ellos se opone. Dice: no me laves los pies. Orgullo. Jesús tiene que decirle: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces él exagera: entonces lávame las manos y la cabeza y todo lo demás. Y después Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Salen de este lugar y Jesús les dice: ustedes me van a abandonar esta noche. Y una vez más, Pedro: yo no, yo voy a ir. No importa que me quiten la vida, yo voy a ir detrás de ti. ¿Te sorprendió leer que todos dijeron lo mismo? Aun cuando Jesús le dice: pero si tú, antes de que termine la noche, antes de que cante el gallo, antes de que amanezca, me vas a negar 3 veces. Demasiado oscuro. Es como cuando el día comienza a apagarse y empieza a haber oscuridad. Pero hay una pequeña luz de esperanza ahí. Esta es mi sangre, sangre que es derramada para el perdón de pecados. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar donde había olivos y donde había esta prensa, donde se apretaban las aceitunas, sacaba el aceite. Y ese es el lugar representativo de lo que Jesús está viviendo en ese momento. Pero también era un lugar conocido por ellos, por los discípulos. Lo conocía Judas, sabía que Judas lo podría encontrar en ese lugar. Pero ese lugar que en otras ocasiones habían visitado es otro momento muy distinto. Un momento único, un momento que no puede repetirse. Jesús llega a este lugar y toma a Pedro, a Juan y a Jacobo y les pide: oren junto conmigo. Y les expresa lo que siente, y lo que siente Mateo lo expresa diciendo: estoy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y eso no significa otra cosa, sino que por dentro, la palabra expresa como por dentro él está temblando. Y se inclina en oración y levanta su voz al Padre. Y esas palabras: si es posible, no hacen otra cosa más recordarnos que para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible. Pero esta noche es única. Esta noche no se repite. Jesús también utiliza la palabra copa. Que pase de mí esta copa. En el aposento alto lo escuchamos hablar de la copa del nuevo pacto, pero esta copa es distinta. Es la copa de la ira de Dios. El silencio de su Padre, porque no obtiene una respuesta. Y muchos de nosotros nos preguntamos a veces: pero Señor, estoy orando y estoy orando conforme a tu voluntad. Pues Jesús estaba haciéndolo así, orando conforme a su voluntad. Pero su respuesta es silencio.
Y cuando regresa con aquellos que son sus amigos, pensando que ellos están orando junto con él, porque el momento es único y no se va a repetir, los encuentra dormidos. La carne es débil, sus ojos estaban pesados, no había manera de mantenerse despiertos. Jesús regresó en una segunda ocasión, y en esa ocasión dice: si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y Jesús en ese momento, Él está sometiendo y rindiéndose completamente a la voluntad de Dios. Pero Él vivía así. Él vivía así, Él se comunicaba de esa manera. Lo que yo hago no lo hago por mí mismo, lo hago porque mi Padre me pidió que lo hiciera. Lo que yo digo es solamente lo que escuché a mi Padre decir. Vivía de esa manera. Pero este momento es único e irrepetible. Vuelve a regresar con sus discípulos, los encuentra durmiendo. Y vuelve a orar por tercera vez, hasta que llega el momento en que se da cuenta: ha llegado el momento. Y aquel hombre que se levantó en la cena y que los demás no supieron ni entendieron a qué se refería al decirle hazlo pronto, llegaba con personas armadas, con espadas. ¿Y cómo lo voy a identificar? ¿Cómo vamos a saber quién es? Y Judas le responde: aquel a quien yo le dé un beso, ese va a ser. Y llega y lo besa y lo entrega. Y aquel hombre que en vez de sostener a Jesús en oración, y en lugar de juntar sus manos en oración, tomó la espada y hace lo que no debería de hacer, porque sus ojos están perdidos, están cegados. Él no sabe que esto es lo que tiene que suceder. En 2 ocasiones Jesús dice al final: esto está sucediendo para que se cumpla lo dicho por los profetas. Podría llamar legiones de ángeles que vinieran a defenderle, pero no lo hizo, porque estaba sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre. El doctor Lucas en su evangelio dice que era tanta su angustia que los poros de sudor se reventaron, y no solamente salía sudor, sino salía sangre. Ahí en oración, en otro de los evangelios dice que fue entonces que Dios envió ángeles que estaban ahí con Jesús sirviéndole. Un momento muy oscuro, otro momento en el que vemos el sufrimiento de nuestro Señor. Cantábamos hace unos momentos: y yo ahí voy a estar. Y sé que lo cantamos con toda certeza. O sea, muchos de nosotros tenemos esa total certeza y decimos: ahí estaré delante de ti. Pero no podemos decirlo sin decir la última frase: justificados por la fe. Porque esa noche era única, irrepetible, porque es una única manera en la que Jesús puede rescatar nuestra alma y traernos de regreso a casa. Ese silencio era ese momento. No hay otra manera. Esta es la única manera. Jesús estaba a punto de convertirse en pecado cuando Él nunca había cometido un solo pecado. Jesús estaba en camino a ser maldito, colgado en una cruz, por ti y por mí. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato:
¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacían más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos, le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libérele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo unos de ellos, tomaron una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Y muchos, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios.
Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Las últimas horas de Jesús se dieron en el Gólgota. Pero antes de llegar al Gólgota, era muy claro y evidente que Jesús estaba tomando el lugar de alguien más. No sé si lo habías pensado alguna vez, pero esa cruz estaba destinada para Barrabás. Y muy probablemente estos dos ladrones eran parte de su pandilla. Pero Jesús está tomando el lugar de este hombre, Barrabás, un ladrón, un criminal, culpado de sedición, de haberse levantado junto con otros, de conspirar, librado, y Jesús tomando su lugar. Gólgota es el lugar de la calavera, un lugar de sacrificio. Era un lugar muy público, no un lugar escondido, sino un lugar donde todos podían verle. Todos podían ver lo que estaba sucediendo en este lugar. Y a veces pensamos que la cruz estaba muy arriba, pero la verdad es que los historiadores dicen que la cruz estaba muy a la altura de las personas, de tal manera que podían injuriarlos y hablar con ellos y escupirles. Ninguno de los evangelios describen la crucifixión. Una de las razones puede ser que estaban tan familiarizados con la crucifixión que no era necesario explicarla. Otra de las razones es que solo están contando los hechos y no quieren que seas movido solamente por emociones. Porque no quiero que pienses que Jesús está gritando al final, consumado es, como una víctima. Porque no hay víctima que pueda decir esas palabras, consumado es. Mientras otros le injuriaban, mientras estaban diciendo estas palabras, a otros salvó. Sálvese a sí mismo. Veamos si Elías viene a librarle. Confío en Dios, déjenlo ahí. ¿Que no dijo que es el Hijo de Dios? No puedo dejar de pensar que uno de esos ladrones, al cual Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, escuchaba todas esas frases que pretendían ser una burla, pretendían traer daño y dolor y angustia. Pero para ese hombre escuchó el evangelio, mientras otros decían, dijo ser el Hijo de Dios, mientras otros decían, a otros salvó. No dejó de pensar en que ese hombre en su mente está, si a otros salvó, a mí me puede salvar. Uno de esos ladrones comenzó a injuriar a Jesús y a decirle, baja y bájanos, que no eres el Hijo de Dios. Pero ese ladrón que escuchó el evangelio a través de cada una de esas burlas, lo entendió. A otros salvó. Él es el Hijo de Dios. Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ese hombre no estaba pidiendo ser bajado de esa cruz y que terminara su sufrimiento en ese momento. Ese hombre no estaba siendo guiado por sus emociones, sino por entender quién era el que estaba en esa cruz y qué era lo que estaba haciendo. A otros salvó, te puede salvar a ti. Él es el Hijo de Dios.
en el único en quien hay salvación. Él tomó el lugar de Barrabás. Él tomó tu lugar. Ese es Jesús, el Rey de los judíos. Ese era su crimen, su castigo, la cruz. Para comprobar que había muerto, no le cortaron las piernas, no le rompieron los huesos de las piernas, lo atravesaron en el costado, y de su costado brotó agua y sangre. La única manera en que puede surgir agua del pericardio es si el corazón estalla. Y pensaba en eso mientras cantábamos. Gracias por tu amor, gracias por tu cruz. Él tomó esa vía dolorosa por amor. En Efesios 5:2 dice claramente que Él nos amó y se entregó a sí mismo por mí. Por su amor, Él llegó a esa cruz y Él sufrió ese castigo. Aquellos que lo escuchaban enseñar decían: nunca hemos escuchado a alguien hablar así. Aquellos que vieron lo que Jesús hacía de lejos decían: nadie puede hacer las cosas que tú haces si no provienes de Dios. Aquellos que estaban en esa barca y vieron a Jesús calmar la tormenta le dijeron: apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Quién es este hombre que la tormenta, el viento y el mar le obedecen? Ese es Jesús, el que con sus manos sanó ciegos, con sus manos levantó paralíticos, con sus manos levantó muertos. Ahora sus manos estaban estiradas, atravesadas por clavos. Sí, muy probablemente no está descrita la crucifixión porque no quiere movernos a estas emociones de decir pobrecito. Pero en realidad, aun cuando la describieran, no me imagino la angustia y el dolor en el interior, en el corazón de Jesús. Decir: Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aun cuando describiéramos a detalle el dolor de la crucifixión, no creo que podría compararse con el dolor de Jesús en lo interno, la batalla que estaba librando espiritualmente. Estaba abriendo un camino nuevo y vivo por medio de su carne, a través de su sacrificio. A ese hombre le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso se utiliza para hablar del Edén, de los primeros hombres creados por Dios, que tenían una comunión perfecta con Dios. Ese hombre llegó a la presencia de Dios. Y muchos, escúchame hermano, hermana, a través de la historia han ido detrás de ese hombre. Y aquí estamos. No podemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros. No podemos dejar de recordarlo año con año, momento a momento, día tras día, porque lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo en esa cruz le da sentido a mi vida, le da sentido a tu vida, le da sentido a todo.
¿Le da sentido a lo que estás pasando el día de hoy? Sea lo que sea que estás pasando. ¿Le da sentido a lo que acaba de terminar en tu vida o a lo que está a punto de comenzar en tu vida? Jesús dijo: consumado es. Ese no es el grito de una víctima, sino de alguien que ha triunfado, que sabe lo que ha hecho. Consumado es, se ponía en aquellas cosas que se utilizaban para las transacciones, donde se quedaba liquidado aquello que se había comprado, porque la palabra significa pagado por completo, una vez y para siempre. Esas palabras son de alguien que ha vencido, no alguien que ha sido vencido. Mientras tanto, sus discípulos huyeron, lo abandonaron. Pero ahí estaban estas mujeres que observaron dónde fue sepultado. Porque esas mujeres iban a ir a ese mismo sepulcro y lo encontrarían vacío. ¿Por qué? Porque Jesús venció. Señor, gracias, Señor, por ser aquel que ha vencido, aquel que ha creado todo lo que vemos, aún ha creado lo que no vemos. Tú has creado el sol, las estrellas, la luna, toda la creación. Señor, tú haces que este mundo se mueva como se mueve, que despierte cada mañana. Tú haces, Señor, que el día de hoy estemos escuchando y recordando tu sacrificio. Y es por tu amor, Señor, que nos creaste, y por tu amor que nos has redimido, pagado por completo. Señor, tú nos has comprado. Señor, te pido por aquellos que están aquí, Señor, que por primera vez están escuchando lo que tú has hecho. Señor, que como ese hombre en la cruz a un lado pueda reconocer que tú eres el Hijo de Dios y que tú puedes salvarle. Haz tú esa obra, Señor. ¿Por qué no todos los que hemos creído en el Señor Jesús seguimos orando ahí donde estás? No quiero perder la oportunidad de hacer una invitación a aquellos que por primera vez están aquí, o que por primera vez están escuchando este mensaje, o que por primera vez, aunque ya han escuchado este mensaje, están recibiendo una invitación. Esta invitación es para que creas en Jesús. La palabra de Dios me dice que todos somos pecadores y merecemos la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Él quiere salvarte, Él quiere librarte del pecado y librarte de la muerte. Él quiere darte una nueva vida. A eso vino Jesús, y lo has escuchado hoy. Lo que hizo, lo hizo por amor, y lo hizo para tomar tu lugar. Que ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado. Seríamos mentirosos si decimos que no hemos pecado. Si el día de hoy lo puedes ver, si el día de hoy puedes entender que Jesús es el Hijo de Dios, si el día de hoy Dios te ha revelado que Él venció en esa cruz y pagó tus pecados para darte libertad y darte vida eterna, lo único que tienes que hacer es creer.
Dice su palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es la invitación, a que creas, a que confieses con tu boca que Jesús es el Señor, a que creas en tu corazón. Entonces, mientras los demás estamos orando, si tú estás escuchando esta invitación y te das cuenta, esa invitación es para mí, entonces quiero invitarte a que donde tú estés, en el lugar donde tú estás, te pongas de pie. Muchos de nosotros estamos aquí y podemos darnos cuenta que es un milagro que estemos aquí. Y quizás eso es lo que estás pensando. Sería un milagro que Dios me levantara de mi asiento y creyera en Él. Y es que eso es lo que está sucediendo, un milagro. Si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo. Has pasado de muerte a vida. Recibes una nueva vida en Él. Alguien más que necesite recibir esta invitación, ponte de pie ahí en el lugar donde tú estás. Bien, amén, bendición. Muchos de nosotros estuvimos ahí en la misma posición que tú y nos preguntábamos, ¿me está hablando a mí? Y no es que yo te esté hablando a ti, es que Dios está tocando a la puerta. Y dice su palabra que si Él toca la puerta y tú abres, Él entrará y cenará contigo, tendrá comunión contigo. Alguien más que necesite recibir a Cristo el día de hoy, ponte de pie. Bien. Si tú te has puesto de pie, yo quiero hacerte y guiarte en una oración muy sencilla y decirle lo que hemos estado escuchando durante esta noche. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y dile estas palabras en voz alta. Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, díselo, entendiendo quién soy. Soy un pecador, pero tú, Jesús, díselo, tomaste mi lugar en la cruz. Por amor fuiste a la cruz, porque me amas. Dile, me arrepiento de mis pecados y creo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que has venido para salvarme. Creo en ti, Jesús, que eres el Hijo de Dios, que eres el Rey de Reyes, que eres el Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quédate de pie, yo quiero orar por ti. Señor Jesús, gracias por estos hombres y mujeres, Señor, que te han recibido, Señor. Gracias, Señor, por la obra que tú estás comenzando en ellos, porque sabemos que eso es el comienzo de una nueva vida en ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú sigas revelándote a sus vidas, transformando sus vidas, y que tú, Señor, puedas, Señor, ir respondiendo sus dudas, sus preguntas, y sobre todo, Señor, trae libertad, libertad del pecado, Señor. Trae restauración, Señor. Líbrales de la culpa y de la vergüenza, Señor, y llénales de ti, Señor. Llénales de tu espíritu, Señor. Te lo pido todo esto en tu nombre, Señor Jesús.